La semana pasada intentamos desarrollar de alguna manera, lo que entiendo es la intención de Pablo, desarrollar cronológicamente eh, lo que estaba sucediendo. Ahí voy a compartir pantalla. Dice, ¿lo alcanzan a ver este esquemita chiquito? ¿No se ve? Amplía un poquito más el Word o el documento, ampliarlo un poquito más. Queda muy chiquito. Ahí vamos. Ahora sí. ¿Ahora se ve? Muy bien. Y lo que tratamos de explicar es en una línea de tiempo, en el cronos, el cronos es el tiempo físico, lo visible para nosotros, que era la intención de Pablo de tratar de explicarle a los fieles y santos que estaban en Éfeso, eh, para que entendieran cuál era este misterio de la piedad, cuál era la voluntad de Dios desde antes de la creación del mundo respecto de la humanidad. De alguna manera, para que lo entendiéramos. Leyendo otro comentario, decía que esta carta no fue dirigida a la amplitud de la iglesia en Éfeso, ¿sí? Sí, específicamente a Éfeso, sino a los santos y fieles. Quiere decir que Pablo estaba tratándoles de enseñar y transmitir conceptos profundos teológicamente a aquellos que estaban en Cristo, que tenían la posibilidad de entender, porque ya venían viviendo una vida cristiana. Entonces, en cuanto a los conflictos que había por judíos y gentiles, él les escribe a gente que iban a poder entender y les iba a desarrollar todo lo que era el misterio escondido en Cristo, ¿no? Entonces, cronológicamente, yo lo traté de desarrollar el otro día y tratamos de hablar de dos esferas: el mundo espiritual, el eterno, donde no está en función del tiempo, donde es la dimensión donde Dios está, que no hay presente, pasado ni futuro, sino que es un eterno presente, y nuestro tiempo, cronológicamente, para entender que algo sucedía antes de la fundación del mundo y algo suceder después de Apocalipsis 22. Una forma que nosotros lo podamos entender cronológicamente. Iván hizo un comentario sobre el Kairos, los tiempos específicos, puntuales de Dios, tiempos donde la presencia de Dios entra en este cronos, y eso está muy bien también. Pero simplemente lo que queríamos hacer era, en la historia de la humanidad, entender la predestinación o la predeterminación. La predeterminación no es un solo momento antes de la fundación del mundo donde Dios nos predestinó, sino que todo lo que viene sucediendo cronológicamente es la predestinación misma. Es lo que Dios venía planificando y se viene cumpliendo en sus tiempos, en el cronos y en el kairos de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Quiero ponerme los lentes y que por última vez, por ahora, volvamos a leer Efesios capítulo 1, del 3 en adelante, porque somos pocos, así que yo no iba a dividir en grupos, pero lo vamos a hacer juntos. Les quiero pedir que tengan papel y lápiz para anotar, ¿sí? Una Biblia para consultar y que podamos hacer un trabajito, me parece muy enriquecedor. Así que, por favor, eh, busquen papel y lápiz, ¿sí? Dejo de compartir, ahí está. Muy bien, así los puedo ver más grande a todos los que estoy viendo. Busquen papel y lápiz. Vamos a leer Efesios, capítulo 1, y empiezo en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eh, Anoten como título ahí si tienen una hojita en blanco, anoten esto. Primero como una afirmación. ¿Qué regalo maravilloso tengo en Cristo? Ese va a ser el título. ¿Qué regalo maravilloso tengo en Cristo? ¿Sí? Ese es el título. Y ahora, ¿qué es lo que quiero que
que desmenucemos y tratemos en esta tarde es sobre este versículo 3 que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y quiero que hoy desarrollemos el concepto de la bendición espiritual. El otro día también charlábamos que la bendición material, física, no está aislada de lo que son las bendiciones de Dios, porque nos hizo seres íntegros, cuerpo, alma y espíritu. Entonces todo está integrado. Pero hoy quiero que entendamos que este regalo que nos hizo el Señor, su pura gracia, desde antes de la fundación del mundo, donde el plan de Dios, ese anhelo de Dios, el puro afecto de Dios, su voluntad, de lo que Él planeó, todo lo que hizo desde el principio, desde antes, como hoy lo podemos ver y entender en esto de su bendición espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué es la bendición espiritual y cómo nos afecta a todos nosotros? ¿Y qué es este regalo tan maravilloso que podemos disfrutar en Cristo? ¿Sí? Vamos a leer. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, acá se está refiriendo en el versículo 12 a los judíos que han creído y en el versículo 13 a los gentiles que han creído. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hasta ahí es la lectura intensa de una teología grande, fuerte. Bueno, vamos a tratar hoy de llevarnos esto en conceptos prácticos. ¿Qué es la bendición espiritual? ¿Qué fue? Voy a hacer algunos comentarios y después ustedes, todos juntos, vamos a ir avanzando versículo por versículo y cuando ustedes detecten algo importante en lo cual hemos sido bendecidos, abrimos micrófono y decimos, fuimos escogidos y anotamos la bendición, ¿sí? Pero déjenme dar algunos conceptos antes de poder hacer esto. Qué hermoso regalo nos dio Cristo. Y yo me traje acá, ¿me están viendo ahí? Un regalito. ¿Está? Qué hermoso regalo nos dio Cristo. Esto es el regalo. El regalo está bien envuelto, ¿sí? Y este soy yo. Podría haber usado otra cosa, pero fue lo único que conseguí. Esto sería como un monederito, no sé, lo tenía ahí. Así que este soy yo, ¿sí? Este es el regalo. El regalo es Cristo. Si yo, tiene acá, déjeme, acá tengo para meterlo, acá está. Si yo, estoy en Cristo, ahí se ve, estoy en Cristo, tengo el regalo. En Cristo, estando dentro de Él,
En Cristo, en el griego es adentro de. En Cristo es adentro de. Si estoy en Cristo, tengo el regalo. Todo lo que es Cristo es mi herencia. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver hoy. Pero si no estoy en Cristo, no tengo nada. ¿Está claro? No estoy en Cristo, no estoy dentro de Cristo. Entonces, todas las promesas que Dios Padre le hizo a Cristo, si yo no estoy en Cristo, no las tengo. Y ahora tengo un jueguito. ¿Estoy dentro o no estoy dentro? Más o menos. Parece que estoy dentro, ¿eh? Miti, Mitad y miti. mitad. Bueno, no, eso no es en Cristo, porque no estoy dentro en Cristo. Estoy, pero no estoy. ¿Está? Un pie en el mundo y otro pie, como Puede dicen, ser ¿no? una buena descripción, como se dice. Estar en Cristo es a todo o nada. Así, adentro. En Cristo. ¿Todos se acuerdan que una de las primeras clases o la segunda pusimos cuántas veces decía en Cristo, en Él, en su voluntad, en Él, en Él, en Él, en Él, en Él, en Él? Bueno, ese acá es estar dentro, estar en el regalo, adentro de Él. Ahora, me vuelvo a analizar yo solito. ¿Sabes qué es esto? Soy yo. Mi humanidad pura, llena de pecados. Llena de pecados, ¿eh? Pero en Cristo, Él se hace cargo. Esto es lo que se llama la redención. ¿Está? Él pagó mi precio. ¿Sí? Pero para que yo tenga el regalo, no es afuera, no es a media, es adentro. ¿Ok? Así no sirve. Así sí sirve. En Cristo. ¿Ok? Muy bien. Lo que no está en Cristo está fuera de Cristo. No tiene participación en el regalo. Cuando yo recibo ese regalo, estoy dentro. ¿Sí? Estar en Cristo significa tener toda la bendición espiritual. Si no, no tengo nada. Si estoy en Cristo, tengo toda la bendición espiritual. Solo cuando estoy adentro. ¿A quién mira Dios? A Jesús. Porque yo estoy en Él, estoy adentro. Él es mi cobertura. Por eso cuando hablábamos el otro día de la predestinación, ¿en quién somos predestinados? Es Cristo, no soy yo. Pero la Biblia lo que me dice, me enseña es que cuando estoy en Él, todos los beneficios de Cristo son míos. En Cristo. ¿Está? Dios al que mira es a Cristo. Porque si me mira a mí por un instante, mi pecado me delata rápidamente. Por más que haga tantos años que vaya a la iglesia. ¿Sí? Mi humanidad me delata rápido. En Cristo soy justificado. En Él tengo el regalo. Dios mira a Cristo. Y al mirar a Cristo se aplica a todos nosotros, todas sus bendiciones, toda la herencia, todo lo que es Dios en Cristo es para nosotros. Cuando hablamos de predestinación, ¿está ahí algo que está saturando? Analía. Analía está anfitriona y dejó el micrófono abierto. Es Ahí el lo cerramos. Zoom. Ahí lo cerramos, sí. Cuando hablamos de predestinación, podríamos hablar de que hay una lista escrita, así, Josecito, Robertito, Grace, ¿está? Lo que quiero es que nos saquemos de encima la presión de la lista, porque la lista es Cristo, ¿está? Por mi pecado me sacan de la lista, pero por estar en Cristo, estoy ahí. La lista es Cristo. Es un poco a ver si de alguna manera lo ampliamos para decir, porque yo sufrí mucho este tema, ¿eh? Yo lo viví, cada vez que algo me pasaba, decía, ¿y si no estoy más? ¿Y si ahora, y por lo que hice, y esto que salió mal, yo no tuve mala intención, pero mira qué mal, o mira este pecado, mira el moco que me mandé, la macanaza que me mandé? Bueno,
la lista es Cristo. El árbol de la vida es Cristo. A los que están en Cristo tienen vida eterna. No discutamos más eso. Pero hoy vamos a ver que estando yo en Cristo, no puedo mirar para otro lado y tener licencia para pecar. Mi vida es transformada. Eso también lo vamos a desarrollar hoy, ¿sí? Muy bien. Entonces lo que hay es Cristo, lo que hay es el Hijo. Muy bien. En Él somos aceptos. Quiero ir rápido, así nos ponemos a ver versículo por versículo. Todos los que están en el Hijo somos adoptados hijos. Y esto es porque a Dios se le dio la gana, es su voluntad. Nos escogió para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gracia, de su regalo. Acuérdense esto, el regalo, qué bonito regalo nos hizo el Señor. No te lo merecías, no podés hacer absolutamente nada para merecer este regalo. Lo único que tenés que hacer es recibirlo. Cristo hizo todo lo demás. ¿Está bien? Y ahí empieza tu proceso de arrepentimiento, que es permanente. Toda tu vida vas a estar en tu proceso de arrepentimiento, de tu cambio de mente, de tu reconocer a Dios, reconocer tu humanidad y volver a Cristo. Ahora, esto también acuérdate siempre, este es tu regalo, no lo mereces, no lo merezco, es Cristo en nosotros el que hizo todos los méritos, ¿sí? Muy bien. Antes de ir, quiero a la palabra, quiero decir lo último de la redención. Redentor es un concepto que usamos mucho, Cristo mi Redentor, y en la antigüedad llamaban al Redentor al que pagaba mi libertad. Yo era esclavo y alguien pagaba mi libertad. O alguien pagaba mi deuda. La palabra que se usaba en aquellos tiempos era el Goel, ¿está? Y esta era usada para quien se hacía cargo de lo que yo debía. Yo tenía un problema económico, iba y le pedía plata a un conocido. Bueno, esto era un concepto entre los judíos, ¿no? Y ellos además tenían un montón de leyes, después de cada 7 años se perdonaban y había todo un tema ahí, unas leyes especiales. Pero yo le pedía plata, quedaba endeudado con alguien y por esa deuda yo quedaba, si no la podía pagar, quedaba esclavo de a quien le debía, ¿sí? Entonces, mi Goel, el que venía a cancelar mi deuda, generalmente era un familiar, generalmente el hermano mayor, el que venía en rescate del menor. Esto tiene mucha simbología en Cristo, ¿sí? Entonces, mi Goel, mi Redentor, era el que venía, se hacía cargo de mi deuda y me liberaba de la obligación, de la esclavitud en la cual yo había caído por mi deuda, ¿sí? Y ahora quiero que abran micrófono y pensemos una cosa. Al que me prestó plata y no le pude devolver, la única forma que tengo de salir de mi esclavitud yo solito es pagando lo que debo, con o sin intereses, no sé el acuerdo. Pero la única forma al que le debo es pagando lo que debo. Pero a mi Redentor, ¿cómo le pago? ¿Qué opinan ustedes? A mi Goel, ¿cómo le pago? ¿Qué se les ocurre? Siendo fiel, sirviendo, hay millones de formas. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Yo pienso que no lo podemos pagar de ninguna forma. Uh-huh. ¿Qué Pagar más? no podemos pagar, pero podemos Bueno, por ustedes esa ya recompensa. se están yendo Claro. a Cristo. A Cristo, No. ahora vamos a Cristo. Claro. Pero vino mi A hermano Cristo. mayor, pagó mi deuda. No, yo creo, está bien, es una deuda, ¿no es cierto? Entonces, como era un redentor, no había que devolver nada, no había que pagar nada, ya estaba pago, Uh-huh. no había que hacer nada. Muy Porque bien, no es solo por dinero, muy bien, muy había bien. otras cuestiones también. Correcto. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Se le ocurre algo? Vos, Ruth, no era dinero,
pero hubo una redención porque era de la familia y la tomó, pero no había que pagarle nada al Redentor. Ujú. Muy bien, Hay muy que bien. verlo. Hay que ver los términos y condiciones Bien. para saber si lo hacía y después arreglaban o lo hacía y se olvidaba. La redención era esto, era el que venía a liberarte de tu deuda. Por eso hice la relación del hermano mayor que venía en rescate del hermano menor. Si no era deuda contra deuda, ¿no? Bueno, Cristo, mi redentor, vino a pagar mi deuda. Y lo que quiero yo decir es, yo no puedo pagar esa deuda de ninguna manera. Sin duda, como dijo Grace, mi gratitud, mi alabanza a ese regalo que vino, va a responder con servicio, con amor, con entrega, con compromiso, con todo lo que esté en mi agradecimiento a semejante regalo. ¿Está bien? Pero yo no puedo hacer nada, nada para pagar la deuda o para pagar mi compromiso de honor con mi Redentor. Nada. Y esto yo lo digo porque vuelvo a poner ejemplo mío. Toda la vida pensé que sirviendo al Señor y haciendo cosas que le hacía con alegría, con ganas, con convicción, de alguna manera estaba ganándome el favor, que Dios me pegara un aplausito, che, qué bien que ande José Luis. Y en realidad eso tenía más que ver con mi personalidad, tenía más que ver con mi entusiasmo, con mi visión de la vida, con mis valores, sin duda, pero yo no puedo hacer nada para que mi redentor sea más redentor, más Dios, más hijo. Él es. ¿Está? Entonces, recuerden esto, que lo vimos el otro día. En la eternidad, yo soy, dice el Señor. Él es. Él está. Yo no puedo hacer nada que lo haga más Dios. Sí puedo cumplir con el mandato que nos comisionó. ¿Está bien? Sí puedo ser iglesia. Y de eso vamos a charlar un poquito en esta tarde. Y termino con esto mi comentario para que vayamos a sacar todos los puntos en los que somos bendecidos. Yo, en este regalo, cuando estoy dentro, fui perdonado. Esto, cuando leamos ahora el pasaje de Efesios, yo fui perdonado. ¿Qué se me perdonó? Todo. Los pecados que cometí, los que estoy cometiendo en este momento y los que voy a cometer mañana. Porque Dios ve a Cristo. Ojo, no tengo licencia para pecar, ¿eh? No es que estoy, vamos, que está todo perdonado, está todo pago, está todo pago. Pero si realmente estoy en Cristo y el Espíritu Santo está en mí, mi vida cambia. ¿Se va entendiendo un poquito? ¿Está? Entonces, yo tengo que orar por el perdón de mis pecados. A ver qué dicen, cuéntame un poco acá. Acá hacemos una polémica linda. ¿Yo debo orar y pedir perdón por mis pecados? Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Despacito, Gladys, despacito. De nuevo. Primera de Juan 1:9. ¿Cómo dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar. Confesar. Esa es la dinámica de la relación con Dios, todo el tiempo. A veces uno dice, ay, perdona mis pecados, aún los que no conocí, aún esto. Ya somos perdonados. En Cristo ya fuimos redimidos. Pero en esta dinámica de la que estoy hablando de estar en Cristo, sin duda, cada día o en cada momento, tenemos que ir a que se produzca esta dinámica. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel a lo que prometió. Es justo. Él nos vuelve a amparar y Él perdona. Ya estamos perdonados. Pero sí nos invita todo el tiempo a confesar.
Y esto tiene que ver con la dinámica del arrepentimiento. Confieso, me arrepiento, perdón, es una dinámica en Cristo todo el tiempo. Porque nuestra humanidad siempre está patinando de un lado. Confieso, me arrepiento, cambia mi mente, renuevo mi espíritu. Dije mal, no dije renuevo mi espíritu mal. Dejo que el Espíritu Santo me vuelva a llenar, me siga llenando. Y cada vez que camino en Cristo, voy. Y hay cosas que naturalmente, entre comillas, espiritualmente, ya suceden. Empieza a cambiar mi lenguaje, mi forma de pensar, mi forma de amar, mi forma de perdonar. El gozo de mi salvación cobra otro valor. Encuentro paz, empiezo a practicar la bondad, la benignidad, el dominio propio. ¿Se va entendiendo? Esta es la dinámica del Espíritu Santo en mi vida. Es decir, estar en Cristo. Muy bien. Cerramos acá mis comentarios. Volvamos a la Biblia. Yo les pido ahora que el ejercicio es el siguiente. Efesios 1:3 nos dice que el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, por favor, tratemos de hacer una lista de cuáles son esas bendiciones espirituales. ¿De dónde las sacamos? Leyendo del 4 hasta el 14. ¿Tiene su hoja ahí en blanco? El que no la tiene y la buscó, ¿sí? O en su celular, donde quiera la anota. Vamos a ver estas bendiciones espirituales. Y yo lo que le voy adelantando es que la bendición espiritual, lo que Cristo hace en mí, la posición en Cristo es suficiente para que yo tenga todo lo que necesito. O sea, estas bendiciones espirituales son lo que más que suficiente, me basta su gracia, me basta su regalo, alcanza de manera insoslayable para todo lo que yo necesito. Habrá añadiduras, como lo charlamos el otro día, que tienen que ver con las bendiciones materiales y la provisión de Dios para nuestras vidas. De eso no hay duda. Pero concentrémonos en que fuimos bendecidos, ya somos bendecidos, ya fuimos perdonados, ya estamos en Cristo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora sí anotemos. Yo voy leyendo y ustedes abren su micrófono y cada uno va identificando una y la dice y sigue otro y si no sale, vuelven a abrir micrófono el mismo y vamos anotando cuáles son las bendiciones espirituales en Cristo. ¿Sí? Último paréntesis. Sí, Walter. Me parece que la primera de la lista es toda bendición. Bueno. Dice, nos bendijo con toda bendición. Toda Ese bendición. es el primer regalo. Primer regalo. Muy bien. Perfecto. Anoten entonces. Toda bendición. No quedó nada suelto, ¿eh? Toda bendición. Y cuando hablamos de los lugares celestiales, volviendo a la explicación del Cronos o lo eterno, que era un círculo, o el infinito, las bendiciones en lo eterno ya están y las estamos viviendo en este momento, entendiéndolas en nuestro Cronos, en nuestra forma de ver el tiempo, pero en lo eterno ya está resuelto. Ya fuimos bendecidos. A veces en nuestra manera de valorar el tiempo y ver las cosas, no estamos dándonos cuenta de todo lo bendecidos que somos. Por eso quiero que lo anotemos y desarrollemos qué es toda la bendición. Vamos por esto. Versículo 4. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué bendiciones encontramos ahí? Nos escogió antes de la fundación del mundo. Somos escogidos. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué regalo! Dios, el único, compartió con nosotros desde antes de la fundación del mundo su eternidad. Nos escogió porque se le dio la gana, porque quería compartir con el hombre su eternidad, su
su dimensión, es increíble todo el regalo, ¿no? Vamos, nos escogió. ¿Qué más tenemos ahí? No, solo que tiene un para. A ver. La finalidad de haber sido escogidos, la finalidad del para, tiene que ver con esto de que fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué puedo hacer yo para ser santo? Nada, Otro regalo. ¿Está? pero Dale. Dentro de él. dentro Bien. de Él, y Exacto. aparte, el Espíritu me redarguye para no vivir en el pecado, porque está en mí. Pero estoy acá adentro, Gladys. Sí, pero Estoy el acá adentro. Espíritu, sí, En él soy santo. Sácame de acá y soy José Luis. ¿Sí? Acá pero soy santo. pero no Por- hay nada humano, es todo espiritual. Por eso Todo. lo humano peca. Porque yo, por más bien que me porto, no alcanzo el No nivel hay- de santidad si no estoy en Cristo. No, Estoy adentro. ¿Está? Entonces, el haber sido escogidos desde antes de la fundación, para que fuésemos santos y sin mancha, es otro regalo. Eso también lo hace Cristo en mí. Lo hace el Espíritu. El Espíritu lo que hace, trabaja todo el tiempo para que yo camine sí, esta como dinámica del arrepentimiento, de la confesión, Cristo. del sentirme perdonado, y que mi vida va cambiando, ¿sí? Se va transformando todo el tiempo. ¿Bien? Muy bien. Yo pondría entonces otro puntito más, que somos, en nuestro regalo recibimos ser santos y sin manchas. Siempre estamos hablando en Él, ¿sí? En Cristo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué sacamos ahí? ¿Qué regalo tenemos ahí? En esto de toda la bendición, ¿qué tenemos ahí? Somos hijos. Como hijos. Adoptados hijos. Adoptados. Adoptados. Adoptados hijos suyos. ¿Cuántos hijos? Esto lo vimos en la segunda también. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno. Su Hijo Jesucristo. Pero en Cristo somos todos adoptados hijos, ¿sí? Coherederos de su gracia. Muy bien, de su regalo. En amor, entonces fuimos predestinados para ser adoptados hijos. José Luis, Sí, Miguel. Dale. ¿el amor no es una bendición que nos ha llamado? Sí, También. a mí me gustaría anotarla como el amor, pero el amor es lo que Dios mismo hizo, lo que en la esencia de Dios nos adoptó como hijos, ¿verdad? Si no hay amor, no hay Entiendo adopción. que es la capacidad de Dios para adoptarnos como hijos suyos. Claro. Su amor. Sí, sí. Ahí en ese exactamente. Él es contexto. amor. En ese contexto, ¿no? No es que no. En ese Dios contexto sí, es amor. pero sin duda que disfrutamos del amor de Dios, ¿verdad? Es como que está implícito en este regalo, en todo lo que vemos, el amor de Dios está. En este caso, para decir, nos adoptó como hijos. ¿Mm? Entonces, yo quiero que nos podamos sentir adoptados hijos. Somos coherederos de la gracia de este regalo en Cristo. ¿Cómo sigue? Por el puro afecto de su voluntad. ¿Saben qué? No sé si es como lo de que hablamos recién del amor, pero a mí me encanta poner que fue su pura voluntad. Se le dio la gana. En su soberanía es Dios regalándonos esto, ¿sí? Un detalle también importante. ¿Cómo sigue? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuál es el regalo acá? Nos hizo aceptos. Nos hizo aceptos. Otra vez, ¿eh? Acá está José Luis. No merecía nada. Él nos hizo aceptos. Y nos propuso el regalo. Lo recibimos y ahora estamos en Cristo. Nos hizo aceptos. Dios santo. Y para alabanza de la gloria de su nombre, de su gracia, sería como la respuesta nuestra. ¿Para qué nos creó?
Bueno, es de alguna manera cómo estamos valorando el regalo, la bendición. ¿Está? Ahora lo vemos al terminar un poquito. Pero, perdón, Sí, Andrés. ahí en el tema de para alabanza de la gloria de su gracia, Ujú. ¿no está implícito de que somos parte de algo? Y eso no es una bendición. O sea, somos parte de un partido que no podríamos jugar. Ujú. Y entonces, por ejemplo, la iglesia glorifica a Dios, pero Dios nos hace parte de eso. Y yo creo que eso es una bendición. Es un privilegio servir, es un privilegio tener comunión. Y todas esas cosas glorifican a Dios. Pero Sí. el hecho de que Dios haya decidido hacernos parte, me parece una bendición. Bien, bien. La ¿Te versión gustó? popular lo presenta distinto, que puede aclarar un poco más el concepto, que dice: por esta causa alabamos siempre a Dios por su gloriosa bondad con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Es como, como si fuera un resultado de lo que nos bendijo. Bien, bien, bien. Yo Ah, lo que veo es que el uso, digamos, en el versículo 4 dijimos que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Y después dice que entonces nos adoptó como hijos suyos para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, el propósito de ser hijo no es solo para yo quedarme con el título soy hijo de Dios, sino que como hijo de Dios he sido creado para alabanza de su gloria o de la gloria de su gracia. unamos todo esto que estamos diciendo todos. La alabanza de su regalo, de su gracia y de su gloria. Gloria es luz, es lo que ilumina, lo que nos... Bueno, ser parte de eso, como dijo Andrés, es un regalo maravilloso. Ahora, ¿cómo soy parte de eso? Que Dios me permita ser parte de eso. Ese sí es el regalo. Pero como veníamos diciendo recién, yo no puedo hacer nada para pagarle al Redentor, pero sí puedo vivir en la alabanza de la gracia de su gloria. Eso es un privilegio de ser parte y sigue siendo esta dinámica del arrepentimiento, del perdón, del amor, lo que nos va haciendo crecer, a sentirnos parte de esa alabanza de la gloria de Dios, que en definitiva no es que nos glorifica a nosotros, sino que somos parte de la gloria de Dios, somos parte de ese plan de Dios. Para mí es muy fuerte. Hay que Ahí, terminar de entender esa magnitud, ¿no? para estirar un poco, lo que quiero decir por ahí, ayuda el hecho que ya sabemos lo que sigue en la película. O sea, el capítulo 2, versículo 10, quizás esté hablando de esto. Porque somos hechura suya, creados para toda buena obra que Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Y sin duda, y yo un poco me refería a eso, ¿no? A que no solamente fuimos aceptos por la obra de Jesucristo, y esa es una posición estática que tenemos ahí, sino que hay una actividad que Dios nos preparó para que cuando la desarrollamos juntos como iglesia, alaba el nombre de Dios, glorifica el nombre de Dios. Y ese era el punto nada más. Excelente, gracias Andrés. Agrego algo de experiencia que me pasó ayer. Y ayer estaba charlando con tu mamá, Andrés, y hizo un comentario ella que a mí me encantó. Andar en buenas obras es bastante fácil. Yo arranqué esta charla diciendo que hacía muchas cosas porque intentaba agradar a Dios. Pero andar en buenas obras en las que Él nos preparó de antemano tiene que ver con haber entendido de qué se trata. Lo que estamos charlando hoy, ¿no? De que estamos caminando en su voluntad, en sus tiempos. Y ayer la mamá de Andrés, cuando la vi que llegó, la saludamos y estábamos charlando un poquito,
Y ella me dice, yo me levanto y le digo al Señor, bueno, ¿qué obras tenés preparadas para mí hoy? Así las hago. Y me encantó la sencillez de esa frase. Porque yo me levanto arrebatado con el tiempo, corriendo para acá, para allá, pero me encantó su frase. Señor, ¿qué tenés preparado para mí hoy? Y yo lo hago. Me pareció entender de qué se trataba este concepto, ¿no? Bueno, saludo para Alicia si está por algún rincón ahí escuchando. Me sirvió para ejemplificar algo. Seguimos leyendo. En quien tenemos redención por su sangre. Ahí el regalo. Pagó la deuda. Redención. Precio, su vida, su sangre. El perdón de pecados. Según la riqueza de su gracia, de su regalo, la bondad de su regalo. El perdón de pecados. Perdonados. Quedémonos tranquilos. Estamos perdonados. ¿Saben para qué me ayudó esto? Porque para que Dios me perdone a mí mis pecados, me parece fácil, maravilloso y hasta muy meritorio. Mis pecados. Pero a veces cuando veo que Dios le perdona pecados a otro, que es bravo, que es difícil, y me cuesta un poco más aceptar que Dios sea tan perdonador. ¿Está? Entonces, qué regalo este. Y entendemos que en su gracia y en su voluntad, perdona a nosotros, a todos los que estén en Él, ¿no? Perdona. Entonces esto también me hace valorar cuando mi hermano peca, cómo yo lo trato a él en su pecado y cómo valoro la obra de Dios, de Cristo, en perdonar a mi hermano también, igual que a mí, sin mérito alguno ni él ni mío, ¿no? Y esta semana que pasó la otra, tuve un acontecimiento tristísimo porque el pastor con el que yo iba a predicar a la cárcel, el que lideraba todo este trabajo, por ahí si vieron los diarios, un familiar de uno de los muchachos que está ahí en Bower, conocido de él, no era la primera vez que le pedía que le llevara alguna ropita, alguna comidita, algo. Bueno, pero en esta ocasión el familiar le entregó un paquete cuando él ya estaba llegando a la cárcel, en realidad lo cruzó ahí en Plaza España, y adentro del paquete hierba iba droga y un celular, ¿no? Un paquete cerrado. Él llegó a la cárcel, pasó, hizo todos los trámites que tenía que hacer y entregó este paquete, o sea, la bolsa entera, en la guardia la revisó, descubrió droga y estuvo 4 días preso el pastor, ¿no? Y ahora tiene un proceso que va a llevar mucho tiempo, está libre, gracias a Dios, el sábado le dieron la libertad, tiene un despiole bárbaro porque tiene que juntar una fortuna para pagar un abogado, o los penalistas cobran caro, y qué difícil perdonar esto, ¿no? ¿Sí o no? Y si esta persona, tanto el que entregó el paquetito para el que lo llevaran, como el que lo iba a recibir, se arrepienten, reciben el regalo de la gracia y están en Cristo, también son perdonados. Pero a mí, que me gusta que ahí caiga la justicia de Dios, me es difícil perdonar a quien Dios perdona, ¿no? O tomarlo con la amplitud del perdón a quien Dios ya ha perdonado también, si recibió el regalo de la gracia. Y está lindo ahí que no dice el perdón de pecados, sino dice el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, también cómo perdonamos nosotros si lo hacemos con esa gracia que Él nos está enseñando, ¿no? Porque a veces uno dice, perdón, te perdono, pero lo que menos le ponemos es gracia, ¿no? Entonces, digamos, aprender también de esta riqueza de gracia, o perdonar con gracia. Sí, con riqueza de gracia, abundante, ¿no? Increíble esto. Muy bien, seguimos notando entonces perdón de pecados ahí, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Quién de los que están acá se considera sabio e inteligente? Algunos se menosprecian, otros tienen la autoestima muy alta, ¿sí?
Él nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, pero escuchen, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Está? Entonces, Él nos ha dado sabiduría, inteligencia, esto está incluido en la bendición, en toda bendición, sabiduría e inteligencia, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Tengo tantos apuntes acá que voy perdiendo las cosas. Y quiero hablar un segundito ahí de la voluntad. Cuando nosotros hemos creído, cuando nosotros hemos recibido el regalo, cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador, la voluntad de Dios opera inmediatamente. ¿Está? Porque esa fue su voluntad. Entonces, cuando nosotros creemos su voluntad, el misterio de su voluntad, ¡brum!, se activa, ¿está? Se activa en nosotros. Y para eso Dios nos dio conocimiento y sabiduría. Y día a día va trabajando su voluntad en nosotros. Algo muy curioso que cuando Jesús oró, dijo, Padre nuestro, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Estamos uniendo nuestro tiempo, nuestro cronos, con la eternidad de Dios. Señor, que tu voluntad allá y acá sea. ¿Está bien? Y el Señor Jesús en Getsemaní, Él dijo, Señor, si puedo pasar esta copita, que pase, pero que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? El conocimiento y la sabiduría dentro de este regalo para entender su voluntad. Según su beneplácito, lo que Dios disfruta, cuando nosotros creemos y su voluntad se revela, Dios disfruta. Y yo creo que eso también es parte de este regalo, ¿eh? Él se complace con esto, está disfrutando con la humanidad que disfruta de su regalo. Es lo que se llama el puro afecto, ¿sí? El cual se había propuesto en sí mismo, ¿sí?, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así lo que están en los cielos como lo que están en la tierra. Otra vez, está reuniendo todo, toda la voluntad de Dios se reúne en Cristo. En el momento exacto, todo vuelve, todas las cosas se reúnen en Cristo. Y esto también tiene que ver con la bendición. Toda nuestra esperanza, todos nuestros conceptos de fe, en un momento se reúnen en Cristo. Lo que no hemos visto todavía va a ser. Así que en un momento en Cristo son reunidas todas las cosas. Sigo porque ya me estoy pasando con el tiempo. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Siempre recuerden la voluntad de Dios expresándose todo el tiempo. La sabiduría de poder entenderla y que no se haga mi voluntad, es ese proceso todo el tiempo, esa dinámica que decía recién del arrepentimiento que me transforma, que cambia mi mente. A fin de que seamos, otra vez, para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, el pueblo judío, y en él también vosotros, los gentiles, que habiendo oído la palabra de verdad, otro regalo que tenemos acá, la palabra de verdad, ¿tá? Y la tenemos a la palabra. Es lo que nos trae conocimiento, sabiduría, lo que revela su voluntad, lo que nos ayuda a transformarnos día a día. El evangelio de vuestra salvación, otro regalo más ahí. El evangelio, tu salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el campo, para saber que una vaca es mía, además de tener todos los papeles en regla, no es solamente el sello, se calienta un hierro que tiene una marca que te han dado previamente y va sellado por fuego en las nalgas de la vaca, ¿sí?
Lo que se quema es el pelo, pero por ahí se va la mano y le quema un pedazo de cuero y la, la vaca sufre, pero lo que se quema es el pelo nada más, ¿sí? Pero ahí está la marca, esa marca dice, esta vaca es mía, ¿está? Bueno, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia, el saber que Dios ya lo pagó, esa marca, esa arra, ese, ese anticipo, esa también es una buena descripción para arra, el anticipo de la herencia, el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Pudieron anotar muchísimas cosas ahí de lo que es la bendición completa? Bueno, poderlas entender nos hace desenfocarnos del mundo cronos a toda velocidad, a que yo soy, a que yo hago, a que yo tengo, y nos orienta a decir, ¿qué soy en Cristo? Esta circunstancia o este conocimiento a mí me empezó mi verdadera transformación. Por eso quería demorarme en esto para compartir. Me parece que es importante entender que todo lo que somos, somos en Él. Y llegar a ese nivel de relación donde la voluntad del Padre se empieza a hacer lejos por sobre encima de mi voluntad, es ese proceso que de alguna manera da alabanza a la gracia de su gloria. Es un proceso en el cual debemos vivir, es una dinámica del día a día que la disfrutamos otra vez en Cristo. ¿Me queda alguna cosita más para terminar? Poder entender la magnitud de este regalo, poder entender la magnitud de este regalo, en definitiva, no solo me hace ser agradecido, ¿está bien? Sino que me desafía a mostrar en mi vida el carácter de Cristo, la obra del Espíritu Santo, transformándome día a día. Y no me lleva a otro lugar, sino a la gran comisión. Si yo estoy en Cristo, si soy esto en Cristo, tengo que predicar las buenas noticias que son, desde el principio, fueron preparadas para el hombre. ¿No? Walter. Tal vez simplemente agregar, fuera de estos 14 versículos, pero en varias oportunidades vos has dicho que el día que pudiste entender todo esto, en la medida que entendiste o comprendiste lo que era estar en Cristo, de alguna manera Pablo lo tiene muy en cuenta, porque en el mismo versículo, en el mismo capítulo 1, él dice que ora por los efesios para que el Espíritu les dé revelación y entendimiento para entender todo lo que habían recibido. Es decir, no es algo lógico, no es algo racional, no es algo que uno con filosofía y usando un método filosófico lo pueda llegar a entender y a internalizar, sino que Pablo dice, esto es algo del Espíritu, hace falta que el Espíritu lo revele y que uno lo pueda llegar a comprender. Y en el capítulo 3 y a partir del 14 vuelve a orar por ellos, y en realidad es el cierre de todo el párrafo, porque digamos, cuando se escribió la carta no estaba dividida en capítulos y versículos, y el cierre de toda esa introducción que él hace y desarrollo teológico, él termina diciendo que ora por ellos, versículo 18, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios.
Es decir que, de alguna manera, nosotros, me incluyo, digamos, los pastores, los líderes, los que estamos en autoridad, o tenemos, o miramos hacia atrás a jóvenes o personas más nuevas en Cristo, también tenemos que orar por aquellos que son nuevos, para que entiendan y para que el Espíritu Santo les revele todos estos regalos que Dios les ha dado y que muchas veces no todos los domingos se predica de esto, ni tampoco se podría predicar de esto, pero que el Espíritu Santo, mediante la lectura de la palabra, la vida en comunidad, el discipulado, todo lo que reciben de parte, podamos cada vez comprender más y ser llenos de la plenitud de Cristo. Excelente. Este proceso en el que vamos viviendo, yo por ahí cuando cuento esto que digo mío, personal, de cuando tuve la revelación espiritual de esto, quizás lo que hago énfasis es, yo estaba muy enfocado en el hacer, en el hacer, en el hacer, y me tenía que serenar para poder entender espiritualmente todo lo que soy en Cristo. No por mérito mío, sino porque Cristo abrió este camino en el cual nos aceptó. Si leemos para la próxima clase lo que resta del capítulo 1, leámoslo entendiendo que todo este regalo dirigido, como dice allá al principio, a los santos y fieles que están en Cristo, en la iglesia de Éfeso, le está hablando para que se revele todo este conocimiento que los hace iglesia. ¿Está? Quiero que leamos los versículos que quedan y decir, ¿y cómo se iba formando la iglesia con todo esto? ¿Ah? Muy bien, cerramos acá, no oramos al empezar, pero oremos ahora para terminar y con esto nos vamos a descansar a casa. No sé cómo está tu internet, Elba, pero ¿querrías terminar con una oración? ¿Podés? Sí. Bueno, ahora gracias, querido Dios, por Señor, estas lecciones, Señor, estas enseñanzas. Gracias porque nos llevan a conocerte más a ti, al plan redentor, a ese plan de amor que tuviste a través de los tiempos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias porque podemos estar en ti y, Señor, eso cada día nos hace también tener obligaciones, Señor, de responder también con el mismo amor. Señor, te ruego que tu bendición esté sobre los hogares de cada uno de mis hermanos, y Señor, que tu palabra siga fluyendo, y como también decía el pastor Walter, Señor, que podamos entenderla, que podamos llegar al conocimiento total con la ayuda del Espíritu Santo. Sea bendito tu nombre, Señor, y gracias por esta salvación tan grande. En el nombre de Cristo Jesús, amén.